tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Rubén Ramos de la Fuente. He desarrollado tecnología por más de 30 años. Empecé chavito y nos hemos concentrado en tecnologías disruptivas que pueden cambiar la óptica de todo el tratamiento de agua en el mundo, agua y aire, desde una serie de elementos que vamos a observar, de cosas que hace la naturaleza y que de alguna manera estaban delante de nuestros ojos y no los podíamos ver. Lo que descubrimos fue un método totalmente disruptivo para poder filtrar cualquier tipo de agua a través de burbujas. ¿Qué es lo que hacemos? Como las burbujas de jabón de los niños. Gracias. Como estas burbujas de jabón de los niños, lo que podemos hacer con la tecnología es hacer un sistema de transferencia de masa. ¿Qué significa? El agua ustedes la hierven a 100 grados centígrados, ¿no? El agua burbujea en una estufa, en un lugar, a 100 grados. Al final, lo que realmente pasa es que las burbujas que están hirviendo en esa agua están generando una transferencia de masa, es decir, están liberando el vapor del agua. Es un ciclo natural de la vida. Lo que hicimos fue hacer reactores que generan miles de millones de burbujas por hora, que generan grandes cantidades de vapor frío, y el vapor frío a 52 grados centígrados, cuando una membrana acuosa, una burbuja se truena a 52 grados centígrados, hace una transferencia de masa de líquido de 99,9%. De la masa de la burbuja se convierte en vapor, y ese vapor tiene la capacidad de no arrastrar los contaminantes. Todas las máquinas de evaporación que existen hoy en la humanidad, cuando las temperaturas son altas o son máquinas de vacío para que los gradientes de temperatura sean menores, lo que pasa es que arrastra los contaminantes, como las moléculas del níquel, de los metales pesados, hormonas y cositas de ese tipo. Cuando tú haces un vapor frío, lo que estás haciendo es que la mezcla es prácticamente perfectamente pura, son moléculas de H2O. Esta tecnología nos ha llevado muchísimos años en desarrollarla, porque si bien se detectó, y mi primera patente es del 2000, las certificaciones y pruebas científicas y poder escalar la tecnología a máquinas que llenen una alberca olímpica de burbujitas, pues llevó muchísimos años de desarrollo. Pero al final lo que tenemos es una tecnología disruptiva como el motor a pistón. Hoy un motor a pistón sirve para una moto, para un coche, para un avión, para un barco. Es el mismo principio en diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, lo que son las superficies finas de agua, que son moléculas acuosas, tienen capacidad de liberar hidrógeno, de concentrar el litio para hacer baterías. Y uno de los grandes problemas del litio es que todas esas sales se tienen que lavar y se tienen que concentrar y hacer separaciones. Este tipo de tecnologías nos acompañan a hacer esas separaciones. El agua de mar tiene 30,000 partes de sólidos disueltos en el agua, partes por millón. Esta tecnología puede trabajar hasta con 500,000 de partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos generar sales, y las sales son el negocio del agua en el futuro. Un poco de lo que acompañan las tecnologías que tenemos es que los contaminantes no son un problema, los contaminantes son el negocio, es la utilidad. No hay un solo contaminante en el agua que no valga 1000 veces su precio contra el agua. Si tenemos cianuro en el agua y yo puedo separar el cianuro del agua, el cianuro se ocupa para muchísimos procesos industriales. Entonces, en vez de tener un problema de cianuro, tienes un negocio de cianuro. Si el agua tiene sal, pues la sal, un saco de sal, en internet búsquenlo, un saco de sal vale 1000 veces el precio de un litro de agua. Entonces, si ustedes venden sal, el agua es gratis. Si yo puedo separar la sal del agua, el negocio es la sal, y el agua es una consecuencia. El agua limpia es una consecuencia de mi negocio de sal. Si todos los proyectos los basamos en lo que podemos obtener de lo que hoy consideramos contaminantes, la visión mundial va a cambiar. Hoy tenemos tecnologías que nos acompañan en este camino de las separaciones, y es un poco lo que quiero explicarles. A grandes rasgos hay cosas pues un poco muy técnicas, ¿no? Pero a grandes rasgos, y después si tienen alguna pregunta, pues encantado, ¿no?
Perdón por la tardanza, hicimos millones de horas, pero ok. Ok. Sí, miren, funciona así, es un gran ejemplo. Gracias. El agua, la molécula de agua H2O, sus bracitos que la unen, que son puentes de hidrógeno, son como los mejores amigos de la universidad que te invitan a todas las fiestas, invitan a quien sea. Entonces, atraen y es muy fácil hacer paquetes moleculares muy complejos con moléculas que tienen que ver con el agua. Digamos que son el imán, el centro de atención de todos los demás contaminantes y partículas en el agua se juntan a esta ecuación. Un poco el concepto es, imagínense que cada contaminante en un río, en un lago o en una superficie está vestido de un color diferente, ¿sí? Entonces tenemos contaminantes rojos, contaminantes azules, contaminantes amarillos. ¿De qué se trata en este gran tren del agua en el mundo? De poder bajar a los señores de rojo en la estación de rojo y a los de azul en la de azul, al amarillo en el amarillo. Es decir, sacar del agua a través de tecnologías y decir, oye, trae jabón. Bueno, voy a concentrar el jabón. Y entonces ese jabón ya lo tengo acá aparte y ese jabón tendrá sus usos industriales. Le encontraré cómo hacer un negocio con eso que ya pesqué del agua. Y se los garantizo, y escúchenme bien, en los próximos 10 años la gente se va a pelear por los ríos contaminados porque son minas de oro. Cada uno de ustedes gasta mucho dinero al año en shampoo, en jaboncito, en cosas que van a dar al caño, pero es dinero de cada uno de ustedes. Si ustedes pudieran rescatar el 1% del dinero que ustedes invierten en tirarlo en el agua, sería el negocio más grande de la historia. Olvídense de Google y olvídense de esos cuates. Si ustedes pueden recuperar de todo el dinero que gastan en contaminantes el 1%, están hablando del negocio más grande del planeta. Entonces, la invitación y el esfuerzo de todos los últimos años es a no ver que nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero en tirarlo a la basura, al caño, y el caño al río, y el río al lago. Es decir, el dinero, el esfuerzo de la humanidad para generar esos contaminantes es muy grande. Los procesos industriales para hacer un shampoo son muchísimos y tienen que ver con muchísimos compuestos químicos que hay que traer de muchas partes del mundo para hacer un jabón comercial que tiro al agua. Entonces, si yo puedo de una manera simple, que vamos a ver ahora, hacer esas separaciones en los líquidos, pues hay una mina de oro ahí. Y esa es la invitación, un poquito de lo que les venía a hablar, de cómo es que esto es posible, cómo lo estamos logrando y bueno, todos los años que tenemos trabajando al respecto. Okay. Primera patente en el 2000, equipo de sistema de transferencia de masa y eliminación de contaminantes a través de membranas acuosas. Es decir, la humanidad tenía 5 maneras de filtrar y humedecer el aire y yo inventé la sexta, que es, bueno, no la inventé, se la robé a la naturaleza, que es cómo a través de membranas acuosas puedo humedecer y filtrar el aire para N. No sé si han oído del mal del misionero, que es que los aires acondicionados que están basados en los centros comerciales alrededor del mundo y en bodegas, cines, que son aire lavado, que es aire que pasa a través de superficies, en realidad no es aire lavado porque no se lava. Este tipo de cosas te permite hacer en realidad un lavado del aire continuo con las burbujas. ¿Ustedes han oído cómo hace una burbuja cuando truena? ¿Sí? ¿Saben por qué suena? Dice la gente, no, es que tiene presión que se libera. Yo no hice presión para formarla. Suena porque rompe la velocidad del sonido, la malla. La malla de la burbuja cuando se rompe alcanza una velocidad supersónica. Y esa velocidad, esa energía es enorme. Esa energía bien utilizada nos sirve para hacer muchísimos procesos en el mismo líquido. Como limpiar aceites, como generar hidrógeno del agua. Una de las maneras con menor energía de generar hidrógeno es electrocutar el perímetro de una burbuja y después tronarla, porque lo único que estás haciendo es electrocutar una mini película de agua alrededor de una superficie en vez de electrocutar todo un panel sumergido. Entonces, por eso les decía de la tecnología madre, no se los decía ligero. Esto tiene implicaciones en muchísimas áreas. ¿Okay? Parte de los esfuerzos
alrededor de estos descubrimientos de tecnología que se basan en la humedad del aire. Es decir, se generó una tecnología para hacer aire húmedo con burbujas. Ese aire y ese líquido de burbujas en el aire, ese vapor condensado hace agua potable. ¿Ok? Hoy tenemos reactores, que los vamos a ver más adelante, que producen 250 litros por hora por 30 años o más sin cambiar ningún filtro. No existen los filtros. El filtro es la burbuja. Generamos millones de burbujas cada minuto y con esto estamos teniendo nosotros sistemas continuos de limpieza. Es muy robusto, es como un caterpillar, como un bulldozer. Es un equipo muy robusto que dura muchísimos años para hacer agua. Esto nos lleva a generar máquinas del agua que hoy están de moda, ¿no? Hoy ya mucha gente hace condensadores de agua de atmosféricos, nada más que nosotros lo que hacemos aquí es hacer un precondensador de golpe electromagnético, que ¿qué significa en castellano? Poder generar campos electromagnéticos que nos ayuden a separar las moléculas acuosas de flujos aéreos y no a través de frío, porque generar frío es muy costoso. Entonces, ¿a qué va hoy con esto? Esto en el día de mañana nos va a permitir realmente tener pequeños termos que se llenen solos de agua, que nunca más tengan que volver a caminar por agua, que nazcas con un termo que se cargue con el sol y que te genere toda el agua que puedes consumir en un día. ¿Por qué? Porque la atmósfera tiene 3.100 kilómetros cúbicos de agua flotan en nuestra atmósfera. Vivimos en un mundo de agua, pero no nos damos cuenta. La atmósfera está cargada de agua. El concepto drop on demand es poder bajar y gotear esa agua en mi consumo, que yo tenga algo aquí a la altura de mi mano. Y es la verdadera libertad. No tengo por qué pagar por agua ni tener un papá gobierno que me ayude a limpiar el agua para mí, que me la bombee a mi casa. Si ya Dios me lo hizo, aquí en la atmósfera, aquí hay agua. Esta agua me la tomo y se acabó. No tengo que trabajar por agua, ni caminar por agua, ni nada. ¿Ok? Entonces, este tipo de tecnologías nos van a alcanzar en ese sentido. Y son cosas revolucionarias. En vez de ir por una caja de refrescos, vamos a ir por una bolsita de comprimidos sabor refresco y mi pequeño termo me va a hacer el resto. Ok. Pues, son los mismos equipos, diferentes. Este es un equipo que además es muy pequeñito. Tienes 4 o 5 focos LED, puedes cargar un celular o una tableta y tienes 7 litros de agua del aire por 30 años, sin hacerle absolutamente nada. Esto ya existe. Para los que gusten, tenemos fotos reales, estos son renders, pero tenemos fotos de veras de estos equipos. Por ejemplo, todo el mundo hemos hablado de las fosas sépticas, ¿no? Oye, la fosa séptica, que entonces las bacterias glotonas y que todo es bueno, ¿no? ¿Qué pasaría si se dan cuenta que el sol tiene 1200 watts por metro cuadrado que están desperdiciados? ¿Por qué no hacer, en vez de una fosa séptica, un sistema de evaporación de lodos en donde yo pueda evaporar mis lodos y obtener gas metano para quemar? ¿Sí? Entonces, en vez de enterrar y tener un cilindro lleno de todo lo que voy desechando, lo voy secando en un sistema que es un tornillo sin fin y un tubo que me permiten ir secando mis lodos, ir secando lo que yo tiro, generar un gas que me sirve para hacer combustión o mover un vehículo y que al final tengo un montón de abono inerte, sin olor y esterilizado, porque el tubo alcanza temperaturas de 100 grados centígrados. Entonces tengo un lodo esterilizado para poder ponerle a las plantas, ¿no? Bueno, los sistemas de filtración nos pueden acompañar a pequeños filtros y humidificadores para nuestro hogar, que son las tecnologías que acabamos de ver ahorita. Y finalmente, por ejemplo, una gran historia es cuando todos los espectaculares y los anuncios públicos salen al mercado. Es una historia rápida. Me quedan 3 minutos. Perdón, ni veo. Gracias, sí. Bueno, me voy a apurar muchísimo ya nada más con esto. Hay que hacer cambios, como si me voy a anunciar en vía pública, a que adopte un filtro de aire. Oye, me voy a anunciar en una ciudad, adopta un filtro de aire. Hazte responsable. ¿Quieres que la gente te vea? Fíltrame el aire, ¿no? Y son iniciativas. En fin, creo que ya se me acabó el tiempo, perdón.
al final de cuentas, tenemos sistemas de invernaderos totalmente buenos. Bueno, como todo es un círculo en la vida, termino con esto. Esta es una vista del reactor. Lo metimos en un tubo de basura, en un tubo de drenaje metimos la tecnología. ¿Por qué? Porque en el día de mañana en los tubos de drenaje vamos a limpiar el agua y no van a existir las plantas. Si ya tengo un tubo gigante de drenaje, ¿por qué no limpio el agua ahí y ya sale limpia del otro lado, no? Entonces, este reactor está acomodado en un tubo de drenaje de 1,50 m por 2 metros de largo, y esta máquina produce entre 200 y 250 litros de agua potable, 99,9% pura de agua de mar, de agua de caño a potable o de aguas de fracking a potable, y concentra los contaminantes para ser tratados después por la draga de aniones y cationes. Pues mira, a grandes rasgos así súper turbo, creo que eso es lo que tendría que hablar. No sé si hay preguntas o respuestas o ya le paro. Y bueno, pues muchísimas gracias y gracias por recibirme.